La depresión, y vamos a continuar con este tema, el segundo video que vamos a hablar sobre lo que es la depresión en las personas. El video anterior hablamos un poco del ataque de pánico, tocamos el tema ahí donde el rey David estaba siendo atacado y sufrió ese ataque de pánico que decía la palabra que el corazón se le salía por la boca, temblaba y quería morirse. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy particular que atrae la depresión, ya que en la Biblia, por ejemplo, la palabra en sí, el concepto moderno que se le tiene a la depresión, a ese estado de ánimo, no está concretamente con ese nombre, no lo llama depresión en sí, es un concepto mucho más nuevo, pero la Biblia habla de angustia, de desesperación, de tristeza. Yo tengo un pasaje bíblico aquí que vamos a usar como eje central de esta meditación en el día de hoy, en este segundo video de la depresión, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Así que nos metemos de lleno en este nuevo episodio de depresión. Dale. Para empezar, quiero comentar algo. Uno de los estados de ánimo más frecuentes y más difíciles de controlar es la esperanza. Y acá es donde vamos a hacer hincapié hoy, porque la esperanza no significa fe. Y muchos hermanos en Cristo, muchas personas confunden la fe con la esperanza, confunden la falta de esperanza con falta de fe. La definición concreta de esperanza va más allá, porque la esperanza es un estado de ánimo y la fe en sí no es un estado de ánimo. Uno puede estar triste y tener fe, uno puede estar dolido y tener fe. La esperanza va más allá de una convicción, sino es un sentimiento. Dice la Real Academia Española que es un estado de ánimo y un sentimiento de optimismo basado en la expectativa de alcanzar un objetivo o un deseo. ¿Por qué hablamos de la esperanza? Porque la desesperanza, lo contrario a la esperanza, es el principal objeto que ataca el mundo espiritual para producir la depresión. Una persona cuando pierde la esperanza automáticamente entra en un shock, en un estado de depresión que lo puede conllevar a hacer diferentes actos, como por ejemplo suicidarse, como por ejemplo vivir una vida angustiada, vivir una vida de pesar. Vamos a ver en la Biblia qué encontramos. Yo encontré un pasaje que lo tengo delimitado en 3 versiones diferentes que quiero compartir con vos, y vamos a ir también específicamente al original en algunas palabras. Por ejemplo, ¿no? En 2 Corintios, capítulo 1, versículo número 8, el apóstol Pablo escribe a los corintios y les dice: porque hermanos, no queremos que ignores acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevinieron en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdiendo la esperanza de conservar la vida. El apóstol Pablo, uno de los grandes fundadores de la fe cristiana moderna, ¿no? De la iglesia cristiana, de los primeros apóstoles, está diciendo literalmente que no tiene esperanza. Entonces, eso tiene que ponernos a nosotros en cuenta de que la fe y la esperanza son 2 cosas diferentes. Muchas veces me ha pasado y he escuchado decir de que la persona que está triste, que está angustiada, tiene falta de fe. Si bien es cierto de que el gozo que Dios le da a la persona es un gozo especial, que no va radicado en un sentimiento, eso no significa que una persona con mucha fe, con una persona con capacidad de hacer milagros como el apóstol Pablo, como una persona con una fuerte convicción en la venida de Cristo, tenga en algún momento desesperanza. Para entrar en el contexto de lo que estaba pasando aquí, encontramos al apóstol Pablo, que estaba siendo perseguido. El apóstol Pablo en Asia, se cree de que había una persecución, pero una persecución que más bien podríamos decirle era de muerte, ¿no? Porque él dice que hasta llegó a perder la esperanza de seguir con vida, y eso es un poco arraigado lo que atrae la angustia y después la depresión en la persona, cuando la persona pierde la esperanza.
Yo no sé en qué momento de tu vida o en qué momento estás transitando. Tal vez la esperanza la has perdido ahora. La falta de esperanza hace de que la persona entre en un shock que hasta inclusive diga, no sé si quiero seguir viviendo, ¿no? No sé si tengo fuerzas para continuar viviendo. Pero vamos a entrar en el contexto de este pasaje. Mirá qué importante es contextuar un pasaje y entender por qué el apóstol Pablo estaba como estaba, pero cuál era la fortaleza. ¿Por qué digo que podés estar angustiado, podés estar triste, pero no podés perder tu fe? Porque el apóstol Pablo dice en los versículos anteriores, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Él recibe la consolación en Jesucristo de Nazaret. Dice, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Vamos a volver a este pasaje, al pasaje que habíamos hablado al principio. Entendemos como aflicción una palabra griega, tlipsis, que significa presión, ¿no? Entendemos como aflicción el concepto de presión. Cuando una persona se encuentra presionada, entiendo de que hay personas que en algún momento de su vida pasan por una presión tan grande que produce una depresión, que produce una angustia, que produce una desesperanza. La palabra que usa aquí en aflicción, en 2 Corintios 1:8, habla de algo literal y figurativamente que está presionando a la persona, ¿no? Y sentimos presión a veces, personas que sienten presión por familiares, mujeres que sienten presión por esposos abusadores, golpeadores, que se siente presión en el trabajo, que se siente presión tal vez en el entorno de la iglesia, personas que sienten presión de cualquier lado, produce automáticamente una desesperanza y entra la depresión en la persona. Pero la palabra que usa al final, dice, la palabra que usa el apóstol Pablo en el versículo 8 que acabamos de leer, cuando dice que perdimos la esperanza, aún perdiendo la esperanza, en la transcripción original de esta palabra no habla en sí de esperanza, sino que dice fuimos cargados completamente. La traducción literal griega dice que fueron cargados, es decir, sintieron una opresión y que esa opresión produjo una carga a la misma vez, porque eso es lo que hace. La aflicción produce una carga. Entonces la traducción original, cuando hablamos exactamente de carga, nos está diciendo esto. ¿Pero qué significa esta palabra? La palabra varió, que significa rendirse de sueño, que significa estar agravado, abrumado, cargado de sueño. Cuando una persona se encuentra tal vez con mucho sueño porque no ha dormido durante mucho tiempo y se le empiezan a cerrar los ojos, ¿no? Se empieza a sentir como un cansancio que no puede controlar. ¿Qué es lo que pasa? Pierde el sentido, pierde las ganas, pierde ganas de hacer cosas, pierde tal vez reflejos que normalmente podría tener, hoy ya no los tiene. Entonces cuando algo externo lo está atacando, no lo puede resolver porque perdió el reflejo. Entonces fuimos cargados completamente. Dice, sentimos un pesar, la traducción antigua. ¿Por qué pesar? Porque justamente es una carga que pesa en la persona y que produce una depresión. Estamos entrando en el hueso de este versículo para entender cómo es la depresión en la persona y cómo se combatió. Se combatió con Cristo Jesús, pero entró a través de una carga. Y esa carga que recibe la persona hace que a veces la persona no tenga ganas de seguir viviendo. Hace que la persona a veces sienta, inclusive como el apóstol Pablo, que puede perder la vida por esa carga que está llevando. Tal vez el problema de depresión que vos tuviste o estás teniendo trae esta connotación, es decir, estás como dormido, como dormida. Literalmente está en la traducción original griega, lo estoy leyendo, dice rendirse de sueño, es decir, una persona que no puede más mantener los ojos abiertos es la persona que está recibiendo esta aflicción.
esta palabra, ¿no? Que nos habla un poco de entender qué significa la desesperanza. La desesperanza en la Biblia habla de una persona completamente dormida que no tiene reflejo, porque justamente es eso. La esperanza es un sentimiento. Una persona que está dormida, que no tiene reflejos para hacer ningún movimiento, inclusive para pensar. Cuando nos entra la desesperanza no pensamos, no podemos accionar ante lo que nos están haciendo. A veces pienso y veo mujeres que se encuentran en situación de riesgo por sus esposos golpeadores y no pueden reaccionar y la gente juzga diciendo, mira, está con esa persona que la golpea y no se va, ¿no? Es lo primero que se dice, pero esa persona que se encuentra en esa situación está en una desesperanza tal, o sea, dormida completamente, se encuentra abrumada de sueño que no puede reaccionar a lo que le están haciendo. Entonces eso produce una desesperanza, produce un sueño profundo, estando despierto, porque el problema es que si estuviéramos dormidos, bueno, no nos daríamos cuenta, pero está despierta la persona, pero con cansancio y no puede reaccionar. Eso es desesperanza. Y la Biblia, volviendo de vuelta al punto, nos dice que el apóstol Pablo está teniendo esa consolación en Jesucristo de Nazaret. El versículo 7 dice, y nuestra esperanza, alabado sea el nombre de Jesús, y nuestra esperanza, y lo contrario a lo que venimos viendo recién, está nuestra forma de estar despiertos, atentos, nuestra forma de estar firmes en el camino del Señor, ¿cuál es? Dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Dice que sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y el versículo anterior dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. Y escuchá esta palabra que es el eje central de esta meditación. Y salvación. Mi alma alaba a Jesucristo de Nazaret. Dice, para la consolación. Recibirá consolación a través de la obra del Espíritu Santo y recibirá salvación. Esa persona que está pasando esa tribulación tiene que entender de que lo está haciendo con un propósito que Dios tiene pensado y preparado. El apóstol Pablo no se quedó pensando de que iba a morir, lo pensó, entró en desánimo, pero la consolación que le daba el Espíritu Santo lo hizo salir. A veces es difícil entender esta parte. A veces es difícil entender de que la depresión por la cual está pasando es tal vez algo necesario que Dios te está haciendo pasar, que Dios quiere que pases por ahí. Es difícil, inclusive hace que a veces algunas personas se rebelen contra Dios y no quieran seguir a Dios porque dicen, yo no quiero sufrir como estoy sufriendo. Pero yo quiero decirte en este momento de que no importa cuál sea el motivo por el cual estás pasando desesperanza, estás pasando aflicción. Lo que sí importa es que en algún momento, escúchame bien, en algún momento se abrirá la puerta del cielo, se abrirá los cielos para que estés en presencia del Señor Jesucristo y mores una eternidad con Él. Y dice la Biblia que será consolación y salvación, la cual se espera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Todos los creyentes están padeciendo aflicciones, así como nuestro Señor Jesucristo padeció aflicción, así como Él también fue menospreciado, así como Él también fue oprimido, golpeado, escupido, así como Él también fue burlado. Mismo cuando estaba en la cruz lo seguían burlando, seguían menospreciándolo. Él no abrió su boca, se quedó callado hasta el final para pagar nuestra redención. Entonces creo que la mayor consolación es esa, es entender que nuestro Señor Jesucristo nos trae ese amor. La depresión va más allá de un estado de ánimo. La depresión es una carga que nos autogeneramos. El gozo de la salvación, el gozo del Señor viene por entender de que Él es aquella persona que nos va a dar la esperanza para salvación. Así que te animo, a través de estas pequeñas palabras que has escuchado, a través de entender de que la desesperanza es un flagelo que sigue continuando en la vida del creyente y tal vez siga continuando en tu vida, pero que la desesperanza, que la angustia y que el dolor no te quiten la fe. Son dos cosas distintas. No pierdas la fe en Jesucristo nuestro Señor. Él vendrá por ti, Él va a venir por ti en algún momento. Está escrito y hay que creerle, es la verdad. Así que no hay depresión, no hay angustia y no hay ataque de pánico que el Señor no pueda borrar a través de aquella salvación preciosa que nos hizo en la cruz.
Que Dios te bendiga y que estas palabras sean de bendición para tu vida. Paz del Señor.